Muy bien, muy buenas noches ya. Estamos aquí en lo que fue la segunda jornada de las funciones de Frankenstein de la compañía teatral Casa de Muñecas. En una tarde, un fin de semana bastante extraño de por sí, porque ya estamos con lluvias, tormenta eléctrica a mitad de enero, entonces era yo creo el fin de semana ideal para llevar a cabo esta función. ¿Cómo se encuentran? No sé si pueden saludar, decirle algo a la gente, Hola. presentarse, se pueden presentar Hola. también. Sí, por supuesto, por supuesto. Que empiecen las chiquillas. A ver. Ah, quien quiera presentarse primero. Hola, soy Macarena, actriz de la compañía. Sí, como dice Joaco, encuentro que es como el ambiente ideal para esta función y como que la naturaleza acompaña a la obra, así que bacán por ese lado. Sí, es interesante igual, debo admitirlo. Porque las tormentas y todo eso obviamente tiene mucha relación con el libro. Así que, a pesar de que de repente el internet estaba fallando un poco, sirve, es como un buen ambiente. Y yo soy Pero se pudo, Beatriz, se Beatriz pudo. Díaz. Soy la, obvio. Soy la directora, dramaturga y músico de Compañía Teatral Casa de Muñecas. Y a mi lado se encuentra. María Daniela Díaz, yo soy la productora, la diseñadora y la fotógrafa de la compañía. Yo Nos soy falta una sola. Valesca Cabrera. Justo. Lo bueno para el final. Yo soy Valesca Cabrera, soy actriz de Casa de Muñecas y eso, no sé qué más decir. Ah, está bien, está bien. Vamos a dejar el resto para la conversación. Yo soy Humanamente Joaquín Vargas, hablando. me tengo que presentar, ¿no? Yo soy Joaquín Vargas, voy a Por estar supuesto, aquí preséntese pues. Por algo es nuestro moderando, moderador. claro. No, pero dejémoslo que soy Joaquín Vargas, el resto va a ser un misterio. Ya, la idea acá, bueno, ustedes invitaron porque hay hartos temas que salen para conversar, digamos, respecto a esta adaptación de Frankenstein. Una novela ya, digamos, tiene ya casi sus 200 años, ¿sí? ¿Para qué? No tengo el año exacto, así me disculpan todos los que quizás me enseñaron alguna vez cosas de literatura, no me acuerdo el año en que se publicó Frankenstein. 1893, si no me Muchas equivoco. gracias. Entonces todavía no cumple 200 años. Mis matemáticas son monstruosas para que sigamos en el ambiente. Es muy No, pues, interesante. 1810. Sí. Entonces ya cumplió los 200 años. Bueno, Bueno, no estaba tan mal. unos años más, que no se quita edad. Muy bien. Entonces, la idea aquí vamos a empezar a hacer una reflexión. El tema del monstruo y de la monstruosa, ya para que nos metamos de lleno a la conversación, un tema bastante interesante, sobre todo cuando lo pensamos en lo que ha sido el romanticismo. Sabemos que una de las cosas más interesantes o digamos más importantes dentro del romanticismo es lo que ellos buscaban, que era la expresión del individuo y de las emociones del individuo. Y una de las emociones más fuertes que tenían eran justamente aquellas las que Burke, por ejemplo, decían que tienen que ver con la conservación de la vida. Dícese el terror y el horror. Que obviamente desde Burke en adelante muchos filósofos, sobre todo los que están metidos en el tema de la estética, lo relacionan con el tema de lo sublime. Un tema muy interesante, muy largo, y que en este momento no sé si valga la pena tratar a profundidad, pero mesémoslo básicamente lo sublime con ese segundo de estupor, digamos, ¡ah!, que te produce el tema, digamos, de enfrentarte al horror, ¿cierto? A ese horror de perder la vida, ¿sí? O sea, ya vemos que está toda esta relación entre la vida y la muerte, ¿cierto? Frente a eso, obviamente, una de las cosas que más se fijaron los románticos para hablar de esto, ¿cierto?, es el tema del monstruo. ¿Por qué? En el monstruo siempre se acompañan dos cosas. Una es el monstruo en sí, ¿cierto? El cuerpo, que puede estar marcado o por la hibridez, es decir, la mezcla de cosas, el hombre lobo, por ejemplo. Se mezclan dos cuerpos y eso ya es monstruoso, ¿cierto? O el caso de lo exacerbado, ¿cierto? Frankenstein, de hecho, es descrito como un cuerpo casi de 3 metros, ¿cierto? Con la piel amarilla, no verde como sale en las películas. Entonces, toda esa exageración del cuerpo también se considera un cuerpo de un monstruo, ¿cierto? El cuerpo en sí es el monstruo. Lo otro ya es lo monstruoso, que es el efecto que produce este cuerpo en la mirada, ¿cierto? Ese rechazo, ese miedo, esa cosa abyecta, como le dice, por ejemplo, la Julia Kristeva, ¿cierto? Ese rechazo, ¿sí?
es lo que se consideraría lo monstruoso, ese efecto. Entonces, a partir de eso, obviamente, mientras avanza la historia, digamos, desde la antigua Grecia en adelante, va a ser muy distinto qué es aquellas cosas que se van considerando monstruosas. Entonces, si nos ponemos en la línea de Frankenstein, que desde 1818 en adelante que se escribió, sigue volviendo a la vida, bueno, es porque el tema de lo monstruoso sigue siendo también algo presente hoy en día. Entonces, las preguntas que yo les quería hacer a ustedes para que empecemos a reflexionar es, ¿dónde ven ustedes que se ancla ese tema de lo monstruoso hoy en día? ¿Cómo lo ven ustedes representado o afectado en la gente, en la sociedad? Yo creo que igual, sobre todo en un contexto de pandemia, podríamos decir que lo monstruoso es, pero está muy, muy latente. Porque si lo pensamos bien, tal como tú estabas diciendo, también está esta cosa de que uno de los tópicos que aborda la novela es precisamente el hecho de que el hombre juega a ser Dios, por llamarlo así. Tampoco es casualidad, por ejemplo, que la novela, el título original sea Frankenstein o el moderno Prometeo. También tiene que ver un poco con eso. Entonces, si nos vamos como en esa línea, es el misterio de la vida lo que siempre ha provocado también ese grado de obsesión, de horror, por ejemplo, al darte cuenta de que, claro, conseguiste lo que querías hacer, que era resolver ese misterio, pero lo que hiciste después de eso te provoca el horror más grande porque resolviste un misterio que era imposible de resolver. Entonces no sabes qué hacer con eso. Es tan grande como el poder que tiene el conocimiento en ese caso, que te provoca ese grado de horror que se transforma entonces en algo como monstruoso y en el efecto que te provoca lo monstruoso. Entonces yo creo que sobre todo en este contexto de pandemia, nos quedó más claro todavía, aunque suene un poco dramático lo que digo, como la fragilidad de la vida en ese sentido. Y como, ¿qué es la vida? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo tenemos? Como todo eso, yo creo que se relaciona muy bien con uno de los tópicos centrales del texto, que tiene que ver precisamente con el misterio de la vida como tal. Bueno, hay todo un tema ahí, si me adelanto antes de que hablen, no sé, las chiquillas si tienen algo que decir. Que bueno, que si lo pensamos desde la pandemia o desde lo que han sido incluso los cambios sociales, todo constantemente el miedo a lo desconocido, porque frente a eso uno nunca sabe qué hacer. Entonces, igual es un tema interesante verlo desde la pandemia, porque claro, ¿qué vaya a hacer? Anda a saber tú. No sé si alguna de las chiquillas tendrá algo que decir. El micrófono, vale. Ahí sí, perdón, problemas técnicos. Eh, yo creo que también está muy ligado al tema de enfrentarte a tu propia creación, porque en el fondo, claro, como decía Beatriz, está todo el tema de la pandemia, que mucho se ha circulado, que incluso es como todo un tema creado, que el virus fue creado por una persona, que se las escapó de las manos, y si tú ves como que en el fondo el libro también refleja un poco eso, que la creación de esta criatura, de este ser de 3 metros igual que yo, eh, es sumamente compleja, que escapa de las manos del doctor. Entonces, cómo el doctor enfrenta también a esta criatura, este ser que creó y que no sabe cómo volver a la normalidad o que no sabe cómo terminar con esto, si tú como que lo extrapolas con la actualidad, justamente es eso, como que estamos con un virus que no sabemos si fue creado, no fue creado, si es verdad que los murciélagos salieron volando y justo aspiraste el olor al virus y te contagiaste y contagiaste a todo el mundo. Entonces no se sabe en el fondo y yo creo que eso también encierra mucho la novela, no se sabe también qué, cuál es el resultado final para el doctor mismo el haber creado esta criatura, ¿sí? Porque en el fondo la rechaza. Totalmente, rechaza su creación. Bueno, una de las cosas que más hablan, por ejemplo, que más se comentan, bueno, que Frankenstein, bueno, que de partida ya se considera no solamente una obra de terror, sino que además como la primera novela de ciencia ficción incluso, está claro, como tú bien dices, esta idea de la creación. Es muy interesante porque mucha gente, de hecho, o sea, no mucha gente, sino que de los lectores alegan como el sentido moralista que le dio Mary Shelley a esta novela. Porque justamente, claro, se está juzgando a Víctor Frankenstein por lo que hizo. Y es muy interesante eso, porque ahí es donde incluso se presenta la pregunta que ustedes mismas dejaron. Entonces, ¿quién realmente es el monstruo? Si es Víctor Frankenstein por la acción que hizo, o es este cuerpo híbrido de muchos cuerpos, ¿cierto? Que vuelve a la vida, que es el monstruo de Frankenstein. Claro,
en el fondo también está esto como lo que tú planteabas del terror a lo desconocido, y es precisamente también relacionada con los actos, que también tiene ese fin, un poco como ese carácter medio moralista del que estabas hablando, porque en el fondo tú haces una acción y toda acción tiene una consecuencia, pero ¿cuál es la consecuencia de mi acción? Eso es lo que no vas a saber hasta que la hagas y hasta que vivas esa consecuencia. Entonces también está eso. Y yo creo que precisamente el carácter monstruoso que provoca ese efecto de horror tiene que ver con lo desconocido y con el poder que genera el conocimiento, que llega a un punto en que no sabes qué hacer con él. Como, no me acuerdo qué superhéroe lo dijo en un momento, pero sí como que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, esas son las palabras del tío Ben a Del tío Peter Ben en Parker, Spider-Man, ¿verdad? un clásico. Entonces, por ejemplo, eso es verdad igual. Sí, Yo creo que sí, por ahí va el asunto de lo monstruoso en ese caso. exacto. Bueno, entonces aquí, bueno, ya solitos nos fuimos adentrando ya a la novela en sí. Eh, ¿Dónde ven ustedes, digamos, la actualidad de esta novela? Porque hay razones también que ustedes pueden haber tenido para llevar esta novela a escena, ¿sí? Y una de las cosas que quizá más se les puede rescatar en ese sentido es la fidelidad que ustedes mantuvieron con la novela. A diferencia, insisto, por ejemplo, de todas estas películas, como esta película malísima, que es la de Victor Frankenstein, que actuaba James McAvoy, eh, ustedes fueron muy fieles, digamos, a la novela en sí. Obviamente, que de hecho en su momento lo conversamos con Beatriz, se cortan muchas cosas, o algunas quedan así como pasando solapadamente, porque el tiempo, digamos, lo estima así. Entonces, eh, ¿dónde ven ustedes la actualidad? ¿Por qué ustedes deciden llevar a cabo esta novela a escena? Bueno, yo creo que no sé si se puede contar la realidad de por qué hicimos esta escena, o sea, esta obra. Bueno, tú también, Joaco, antes también era ex muñeco. Entonces, esta obra fue pedida para la muestra de dramaturgia, no, de literatura fantástica, de ciencia ficción, si no me equivoco. Y decidimos, bueno, decidió la directora hacer esta puesta en escena, y yo creo que al final lo seguimos trabajando, porque irónicamente al final no mostramos este montaje para eso. Entonces, yo creo porque como hablábamos, de hecho si tú te fijas, Frankenstein es aparte de todas las películas, de todas las series, es como un libro que marcó un antes y un después. Y también siempre se cita esto de quién es el verdadero monstruo. Es súper complejo porque si uno se va como a lo normal, a lo visual, a lo éticamente moral, uno tiende a pensar que el malo aquí es la criatura. ¿Por qué? Porque asesina. ¿Pero por qué asesina? ¿Por qué existe la criatura? Entonces creo que es un debate que pasa en todo. O sea, lo que estamos viviendo nosotros ahora como sociedad del coronavirus, claro, ¿quién creó este virus? Pero ha pasado a lo largo de la historia. Como quién creó la bomba atómica, quizás la creó porque quería, por el conocimiento, por la ciencia, y al final terminó matando a miles de personas. El VIH en su tiempo también fue muy problemático. Entonces yo creo que como esta ambivalencia existe todo el tiempo, y creo que a veces asusta más. Por ejemplo, no sé, yo le puedo tener miedo a la araña, y si veo una araña, sé que es algo concreto. Y en este caso, claro, el monstruo es algo concreto, pero creo que da más miedo el no ver las cosas, el no saber. Y ahora todos estamos viviendo no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces creo que juega muy bien esta novela eso. Si tú la lees, recomiendo a toda la gente que no la ha leído que la lea, van a entender muchas más cosas. Hay muchas partes de este libro que la criatura no se ve. Y por ejemplo, la música que creó la Bea para esta obra, también de repente te asusta porque sabes que la criatura está ahí, que el peligro está ahí. Pero ¿quién fue el causante del peligro? También eso es interesante. Entonces, por ejemplo, bueno, súper conocido Tiburón, en la película Tiburón, es como para la gente que lo entienda, que el tiburón nunca se ve, pero la música que creó el músico hace que uno siempre tenga miedo cuando escucha la música.
Entonces creo que por eso es súper como actual, porque siempre estamos enfrentados en realidad a lo monstruoso. Al menos, no sé, por ejemplo, a mí, como soy mujer, con todo este tema de los femicidios y todo eso, de verdad que uno se asusta al salir de la casa. Entonces, quizás el peligro no lo ves, no ves como alguien con un cuchillo, o quizás a mí nunca me han asaltado, nunca me han violado, por ejemplo, pero el peligro está y eso creo que hace que el tema siempre salga, como lo que tú hablabas, lo que es el monstruo y lo que es la monstruosidad. Claro, Beatriz. y de hecho igual si lo pensamos bien, Frankenstein también aborda muchas otras temáticas. Y si analizamos algunas partes, por ejemplo, como el tema de la discriminación en sí, eso es un tema súper actual. Lamentablemente es algo muy actual. Y discriminación en todos los planos. Basta con que una corporalidad sea diferente a la mía, que una idea sea diferente a la mía, que un sentir sea diferente al mío, como para que alguien me discrimine, por ejemplo, como yo discrimine a alguien en ese sentido. Y esta novela también aborda esa temática. La criatura al final es discriminada ¿por qué? Netamente por cómo se ve, si uno lo piensa bien. No por otra cosa, porque su corporalidad es distinta. Pero resulta que esa criatura siente igual, puede comunicarse igual. Y de hecho, en una parte del libro hace un discurso muy, muy bello y muy, muy sensible a su creador, que es el primero que lo discrimina en el fondo, que el primero lo rechaza y es quien menos se supone que debería haberlo hecho, si uno lo piensa bien. Entonces, también está esa temática de la discriminación, que es súper actual. Tenemos también otras cosas como lo que decía un poco la Maca, como una persona nace mala, la sociedad te corrompe, ¿qué pasa ahí? ¿Qué posibilidades hay de que yo pueda como volver a ser como una persona apta para vivir en sociedad? ¿Cómo voy a ser apta para vivir en sociedad si fui discriminada desde el primer momento, nunca pude vivir en comunidad? Cosas así, como todo ese tipo de cosas, yo creo que son muy actuales. Entonces también uno de los motivos por los que nosotras seguimos trabajando esta obra es precisamente ese. Creemos que aborda temáticas muy actuales y es muy interesante también llegar a ese punto de decir, esta novela es del 1818 y resulta que ahora estamos en el 2021 y seguimos teniendo las mismas problemáticas sociales. Entonces se relaciona con eso. Efectivamente empezó, como decía la Maca, siendo un proyecto que teníamos que presentar, un proyecto por encargo, por decirlo así, en una instancia específica, pero después decidimos seguir trabajándolo porque aborda esas temáticas que consideramos que son muy actuales. Y en nuestra línea como compañía está el llevar a escena problemáticas sociales para todo tipo de público. Entonces, yo creo que también eso complementa la respuesta a esta pregunta. Sí, y complementando un poco lo que dice Beatriz, en realidad, claro, el libro en general tú lo puedes extrapolar a distintas cosas, no tan solo a lo actual, incluso a temas políticos, a temas de paternidad, por ejemplo. Es sumamente interesante poder como desmenuzar un poco lo que es la obra Frankenstein, porque en el fondo, como decía Beatriz, es la creación misma de una persona, en el fondo. Y claro, si uno como que lo lleva a la paternidad, por ejemplo, dos personas que se unen para tener un bebé y después que el papá desaparezca, es como algo similar a lo que le ocurre a la criatura en este sentido. O sea, yo te creé o te engendré, por así decirlo, y luego te abandoné. Entonces, que son temas súper en boga que están hoy en día en términos sociales. También está todo el tema, por ejemplo, de la sed de siempre querer como ser más o crear más cosas, como lo que pasa con los políticos. O sea, si el doctor Víctor Frankenstein era un ser maravilloso en el libro, o sea, muy inteligente, se sabía que era capaz de crear cosas fantásticas, pero ¿por qué llegó a crear una criatura que al final después no se hizo cargo? Ese yo creo que es el punto de, como de inflexión de la obra. ¿Por qué nosotros siempre queremos crear cosas nuevas que muchas veces no somos capaces en el fondo, hacernos cargo de lo que ya hemos creado? Yo creo que esa es como también una parte de una reflexión que nos deja la obra.
Sí, bueno, referente, que sigo aunando un poco lo que fueron diciendo, creo que salieron cosas muy interesantes. Sobre todo, digamos, lo que es la relación, digamos, paternidad, ¿cierto? Y esta criatura que es básicamente criatura de rechazo. Beatriz, de hecho, dijo algo muy interesante y que se relaciona mucho con lo que yo les planteaba sobre el tema del monstruo. Monstruo, de hecho, viene de mostrare, del latín mostrar. El monstruo no existe si no es ante la mirada. Y es un tema súper interesante porque al final, obviamente, la única forma en que un monstruo exista como monstruo es que haya alguien más que lo vea y lo rechace. Entonces, muy interesante ahí. De hecho, por ejemplo, así como llegando también un poco a lo que estaba planteando Valesca, ¿cierto? Gonzalo Robles en los comentarios del video dice, en la novela hay la idea de la paternidad ausente encarnado en la relación de Víctor Frankenstein hacia la criatura. Entonces está esa relación justamente del problema con este padre que no está o con el que no se hace cargo de su creación y por tanto la creación pasa a ser un monstruo para el resto. Entonces, esta idea de cómo, digamos, en nuestra misma sociedad hay criaturas de rechazo justamente puede ser por cualquier, puede ser por la relación directa con su padre, digamos. Pensemos, no sé, por cuántos hijos o sea, cuántos hijos homosexuales o hijas lesbianas, por ejemplo, o hijos trans, que es lo que ha estado sucediendo hoy en día, son justamente criaturas de rechazo, digamos, y que tienen esa relación conflictiva con sus padres. O si vamos un poco más allá, la idea del padre con la patria incluso, como el país incluso tiene sus propios hijos que son criaturas de rechazo. Ya podemos partir de incluso desde el Sename en adelante. Entonces, es muy interesante cómo, digamos, esa relación con la discriminación que Macarena o Beatriz plantearon respecto a la novela sigue estando muy patente hoy en día y cómo eso justamente aparece tanto en la novela como en el montaje que ustedes presentaron. Hay una escena, es cierto, como para que vayamos hablando ya del montaje en sí, hay una escena muy interesante que es justamente donde el monstruo está siendo rechazado y está siendo atacado. Entonces, ¿cómo fue el armar, digamos, todo este montaje para que se fuera marcando ese mensaje? ¿Cómo fue para ustedes plantear estos personajes, digamos, como Víctor Frankenstein, Elizabeth, que era la esposa, ¿cierto?, de Víctor, y la criatura, y las relaciones entre los tres, ¿cierto?, para presentar ese mensaje. ¿Cómo fue todo ese proceso? Em, sí, de hecho, por ejemplo, respecto a la escena que tú decías, que por si la gente no sabe cuál es, más o menos, esa cuando sale como los insultos así, así, salen estos dos personajes y al medio sale la criatura. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, quisimos trabajarlas un poco más simbólicamente, quizás podríamos llamarlo. Porque de hecho los personajes lo que hacen es, claro, esta criatura se acerca como con el afán de tocar, un poco que podríamos asociarlo con la idea de conocer a una persona. Como se acerca, estas personas lo rechazan solamente por la apariencia que pueda tener y comienzan a golpear, digamos que no son golpes así como literalmente golpes en términos físicos necesariamente, sino que tiene que ver con una cosa como el rechazo en sí, como el golpe del rechazo en sí. También empiezan como con el tema de apuntar con el dedo, que también lo trabajamos desde ese punto de vista, como para indicar como lo que pueda decir la gente al respecto. Los insultos también, así cuando hacen así, precisamente por el tema de la voz, como cómo las palabras pueden hacer que una persona eh, termine como, bueno, mal, por decirlo de alguna manera más sencilla, y siendo discriminada por eso. Entonces tratamos como de mostrarlo desde esa perspectiva y precisamente tratamos de hacer a través de las escenas que la criatura progresivamente fuera como corrompiéndose, por decirlo así. Al principio, esta criatura es creada, efectivamente, sale, su creador lo rechaza y resulta que cuando se encuentra con estos dos personajes que también lo discriminan, también está ese impulso como de conocer. Después es rechazada, entonces estalla a partir de esto y después ya cuando pasa este asunto como de la malla, que cuando se encarcela, nosotros tratamos de representar un poco lo que pasa socialmente hablando. Cuando tú eres diferente, lo que hablamos hace un rato, cuando tienes algún sentir, pensar o tu cuerpo es distinto, suele pasar que hay sectores de la sociedad que te discriminan como tal. Y por eso tratamos de marcar ese encierro simbólicamente con esa malla que teníamos ahí. Entonces, después de eso, ya la criatura efectivamente decide vengarse. Eso es lo que tratamos de trabajar como en la temática en sí, digamos, mostrar un poco esa progresión de la criatura. Em, las chiquillas también pueden decir cosas respecto a sus personajes, que sería interesante también, porque igual esta obra, si bien esta es una adaptación para el formato virtual,
porque nosotras miramos esta situación del contexto de pandemia y dijimos, no podemos mostrar la obra así nomás, tenemos que pensar, darle una vuelta y ver cómo lo podemos hacer. Por eso decidimos trabajarlo con un guión, si es un trabajo con un guión audiovisual, trabajamos desde ahí, con otra persona más, que es Eduardo, que nos va a acompañar mañana. Entonces trabajamos desde ese lugar y las chiquillas también obviamente tuvieron que modificar cosas. Y tuvieron también que, también te pueden contar ahora cómo construyeron sus personajes, como a partir de qué, porque también la obra no tiene texto. Entonces se trabaja desde lo corporal, que también tuvo otros desafíos. Entonces, no sé si la Maca o la Vale quieren partir de alguna primero, hablando. Yo, no sé. Sí, como decía la Bea, bueno, este es un trabajo que llevamos montando del 2018, creo que 3 años, y ha cambiado mucho. Bueno, llevamos un tiempo siendo las 4, entonces, primero, al menos yo construí, bueno, fue un libro, una historia que me gustó mucho, y para mí el verdadero villano de esta historia es el Víctor Frankenstein. Em, entonces, me llamaba mucho la atención su carácter, que era como un carácter muy pasivo, como que muy victimario, digamos, o sea, muy víctima, como que tú lo veías y pensabas, este tipo no quebra un huevo, pero es capaz de crear esto y de no hacerse cargo de lo que crea. Y de hecho, incluso para la gente que ha leído el libro, cuando la criatura le pide que haga una pareja, también él accede, lo destruye, entonces como que él también ayuda a que todo este odio y este personaje vaya creciendo aún más, ¿cachai? Y por eso al final de la historia es tan heavy para la criatura, porque al morir su creador, ¿qué queda para él en este mundo? O sea, no tiene ninguna posibilidad de conocer a un igual como él. Entonces, para mí, primero traté de construir el personaje como, claro, como que se viera muy tímido, muy chiquitito, como que fuera, bueno, obviamente es un hombre, entonces muy distinto corporalmente a mí, yo soy como muy, muy expresiva, entonces como que traté de poner mi cuerpo mucho en tensión. Y lo que me imaginaba siempre, la mirada, creo que la mirada es muy potente, entonces empecé a trabajar eso con la mirada, como a medida que uno va viendo la historia te vas dando cuenta que los ojos de esta persona están enloqueciendo, porque al principio es tanta su ambición, porque obviamente él quiere jugar a ser Dios, o sea, él quiere crear vida, lo logra, entonces es tanta su ambición de pasar de una persona muy tímida a una persona que es capaz de llegar a cometer este acto. Eso fue como lo interesante para mí. Es un personaje que me gusta mucho interpretar porque es extremadamente distinto a mí, ya desde todo, porque es hombre, porque yo no tengo nada que ver con, por ejemplo, con la ciencia, y, y eso para mí fue como el desafío, tratar de que a través de algo corporal se vaya viendo la locura también, y sobre todo en la mirada. También él va deteriorándose. Bueno, obviamente él enferma después de que hace a la criatura, está mucho tiempo enfermo, después, bueno, es chantajeado, tiene los demonios en su cabeza, y en realidad como que eso quería que se fuera notando, que él como que nunca estaba tranquilo, que siempre tenía la conciencia de todas las cosas que había hecho, y que al final él era el responsable de todo lo que estaba pasando en su familia, porque bueno, no se muestra en esta adaptación que nosotros hicimos, pero también la criatura comete más crímenes en la familia de Víctor. Entonces, para mí así fue la creación de un personaje que no tiene voz y que nosotros estamos muy acostumbrados como actores a siempre como a crear el personaje desde la voz, a aprenderse el texto y después como pasarlo al cuerpo. Y esta vez el proceso fue diferente, entonces fue interesante. Sí, un segundito antes de que hable Vale sobre su personaje, que es este otro protagonista, que sería ya la criatura. Están abiertos el chat
ahí en el live para que hagan sus preguntas, sus comentarios o sus mensajes aquí a las chicas de Casa de Muñecas, ¿ya? Sí, para que ahí pongan sus cosas. Han dicho un par de cosas, así que después las vamos a ir comentando, ¿ya? Vale, estabas por hablar de tu personaje. Ya, bacán. Bueno, la criatura, claro, es totalmente también nada que ver a mí. En el libro la criatura, bueno, es armada con partes de cuerpo de personas, entonces es como una construcción de muchas cosas en el fondo. Y siempre la traté de trabajar, al menos el despertar, como desde lo inocente, desde la inocencia pura de alguien que acaba de nacer. Bueno, yo mantengo esa inocencia. La inocencia no me costó, la inocencia para nada, pero para mí. Pero por lo demás, es desafiante porque en el fondo uno tiene que ir investigando, tiene que ir viendo distintas miradas. Eh, Recuerdo que en un viaje al sur también, algunos de los tours nocturnos que tomamos, en el fondo hablaban, por ejemplo, de los imbunches, que se relaciona mucho también a lo que es la criatura, que son estos niños que nacían hace muchos años atrás, cientos de años atrás, niños que nacían con alguna capacidad diferente o con alguna estructura corporal distinta a lo que era considerado lo normal y eran abandonados en el bosque y al final, claro, estos como impunches salían como gritando con sonidos guturales, sin saber cómo comunicarse, y en el fondo todas las sociedades entonces chilenas en el sur eh, corría y los rechazaba también. Entonces, son cosas que en el fondo, si uno los ve desde el fondo, no es tan externo ni tan lejano a lo que se ha vivido y a lo que se sigue viviendo. Y es como incluso lo que decías tú, eso de que uno va caminando por la calle y de repente todavía hay gente que te mira así como cuando te ve, no sé, a una persona que está, no sé, sin una pierna, por ejemplo, o a una pareja caminando de la mano. Entonces, al final, para construir a la criatura como esa sensación, creo que también uno se tiene que conectar con lo que uno mismo ha vivido en términos sociales, como que en el fondo la criatura siento que es el espejo de la sociedad, en términos como el espejo de la sociedad en lo negativo también, ¿cachai? En el rechazo, en, en el dolor que conlleva. Entonces, es conectar constantemente con eso, tratar de buscar este grado inocente de la criatura, porque en el fondo, si uno se va a lo profundo, quizás la criatura hizo daño sin siquiera saberlo, o sea, que estaba haciendo eso, porque en el fondo no hubo nadie al lado que le dijera que está bien o que está mal. Así que eso, puntualmente. Ya, y bueno, obviamente, como estamos hablando de que este monstruo es algo que afecta a la mirada, obviamente tiene que estar su parte visual, digamos, la imagen que se proyecta, digamos, este montaje. Entonces, María Daniela, no sé qué puedes tú decirnos respecto a cómo fue armar la parte ya más visual, toda la parte estética que se percibe en el montaje. Eh, Saluda. Bueno, fue como investigar, 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 investigar. O sea, cuando nos encargaron esta obra, busqué muchos referentes visuales, sobre todo del cine, principalmente, y después empecé a buscar referentes en teatro, porque esta adaptación se hizo una versión con un actor que a mí me gusta mucho, pero el apellido me sale mal, y a ti también te gusta, Joaco. El Benedict Cumberbatch, no sé cómo se dice. Ya hay una versión de Frankenstein que hizo el National Theatre y, en Inglaterra, y también la vi como referente porque me gustó mucho los efectos especiales y la ropa que utilizaban los personajes, el diseño de escenografía y el diseño de vestuario. Y bueno, me empecé a inspirar en eso, en algunos referentes que ya estaban, y después empecé a buscar como la figura de Prometeo, la historia,
porque tratando de hacer nexos entre esa mitología y el libro de Mary Shelley, y sacar conceptos principalmente, el tema de lo híbrido, el tema de la creación, del monstruo, de la sangre, ¿ya? Y desde ahí empecé a sacar referentes del entorno incluso, objetos o cosas que iba viendo en lo cotidiano. Y bueno, lo primero fue como generar como palabras clave y desde ahí empecé a tirar como referentes visuales. Y claro, al principio yo diría que desde el 2000, o sea, hasta el 2019, verano del 2020, la obra como que tenía mucha influencia del 1800, como del steampunk principalmente y de la estética del 1800. Pero después, haciendo un análisis más profundo de la obra, ya cuando queríamos hacer esta versión, empecé a investigar con Bea y empezamos a darnos cuenta que la obra está ambientada a finales de 1700. Y yo, bueno, yo tengo un libro de diseño y de vestuario de época, y ahí el vestuario cambia completamente, o sea, era mucho más incómodo el vestuario de la época que en el 1800. Para las mujeres principalmente, porque usaban ese armazón, los hombres usaban esa peluca blanca con el cuellito, panties, pantalones cortos, entonces era como ¿Quién no se otra quiere vestir así? vestimenta. ¿Quién no se ¿Cómo? quiere vestir así? Sobre todo en verano, lo peor. Claro, o sea, yo estoy esperando que vuelva esa Entonces, moda. claro. Entonces, fue como, cambió totalmente la visualidad, po, y también cambia la corporalidad. Entonces, ahí empecé a hacer una propuesta, empecé a dibujar, a generar otro maquillaje también, y ahí se lo presenté a la chica, y claro, fue como toda una odisea poder encontrar el vestuario, sobre todo en pandemia porque encontrar los pantalones cortos, encontrar las medias blancas, los zapatos, la chaqueta, y para eso teníamos que intervenir lo que ya teníamos y también empezamos a conseguirnos cosas, por ejemplo, la Maca también, que tiene harta ropa y cosas de esas, con sus familiares también, se consiguió varias cosas, y empezamos a intervenir todo a mano. Yo también empecé a coser y a investigar en YouTube cómo hacer ciertas cosas, y claro, los cuellitos y todas esas cositas, también las realicé yo a mano. Entonces también fue un proceso súper lento. Estuve fácil una semana haciendo los cuellos del 1700. Entonces igual fue como súper, ya terminaba con los ojos así, los dedos todos picoteados. ¿Cachai? Pero claro, fue como súper bonito el proceso, a pesar de que fue súper agotador, sobre todo considerando la jornada de grabación y que yo tuve que actuar, que eso también fue como todo un desafío. Claro, fue como un proceso como bastante interesante de investigación. Así que, y me alegro mucho de que hayan podido también apreciar eso, se haya podido apreciar eso en la propuesta, en la pieza audiovisual, porque igual trabajar para teatro y trabajar como desde un formato más cinematográfico es totalmente distinto, porque el cine te permite ver más detalle, en cambio el teatro no, pues entonces tú tenés que considerar que la última persona que está en la gradería también tiene que ver el vestuario, tiene que ver el maquillaje, entonces igual era pensar de otra forma también. Pero sí, fue un desafío, pero fue súper bonito y súper enriquecedor para todas también. Sí. Qué bueno. Oigan, no tenemos mayores preguntas, la verdad. Tenemos un comentario de Gonzalo Robles que dice, me gustó mucho la expresión escénica que emplearon para representar el rechazo social hacia la criatura, así como la música presente en toda la obra. Así que muy felicitaciones por la música, señorita Beatriz. Gracias. También me bravo. gustó que la adaptación dramática de la novela se respetara el final y se entiende muy bien. Así que, Gracias, obviamente, gracias, sí, Gonzalo. bueno, yo creo que yo también me sumo a que una de las cosas que más se rescatan es eso, la fidelidad que mantuvieron con la novela, porque algo que, por lo menos hoy en día, en ciertas películas como Victor Frankenstein, no se alcanzó a ver. Entonces, muy bien ahí también. Bueno, y Teddy Man manda saludos, así que para que le hagan sus saluditos a Teddy Man. Teddy Man. Hola, hola. Bueno, chicas, yo creo que estaríamos bien con esta conversación. La verdad es que fue maravilloso. Mis felicitaciones también por la obra. Realmente muy buen trabajo. Así que queda una función mañana a las 7, si mal no recuerdo. 7. Y conversatorio a las 7:30, moderado esta vez no por nuestro querido Joaco, sino que por Eduardo Padilla. Excelente. Entonces, nos estaremos viendo mañana.
una nueva jornada. Ajá. Nos No sé si vemos. quieren dar su mensaje de Mañana, despedida. el conversatorio de mañana igual vamos a estar hablando de otras temáticas también relacionadas a lo que es el montaje mismo, la producción escénica, todo lo cinematográfico de esta obra. Así que Sí. muchas gracias a toda la gente que ha visto la obra ya, porque tuvimos función ayer también. Ujú. Entonces, muchas gracias a quienes ya han visto la obra, a quienes la vieron hoy día, a quienes estuvieron en este conversatorio, que además va a quedar ahí permanentemente en nuestro canal. Así que muchas gracias. Y además, como dato a futuro, les comentamos que igual pretendemos seguir trabajando en un formato más o menos similar. Y así que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube para poder recibir notificaciones cuando subamos material. Así que de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y gracias a ti, Joaco, por supuesto, por moderar este conversatorio. Sí. Pero por supuesto, sí, me encanta conversar, así que conversemos cuando sea necesario. Excelente. Entonces nos estaremos viendo. Muchas gracias por la Nos invitación también. vemos, Así que gracias. un abrazo. Cuídense. Chao. Chao, chao. Chao. Nos vemos Adiós. mañana. Adiós.